que no fue una infancia fácil. Por muchas cosas que me pasaron, mi familia sufrió lo que es el secuestro, muchas cosas que me generaron mucha tristeza, darme cuenta de la realidad que vive mi país. Hubo un momento de mi rebeldía que terminó muy cercano al feminismo por algo que me pasa en el 2018 porque un hombre me trata de matar, entonces yo la solución y el señor de la nada se mueve y me coge del cuello y me comienza a ahorcar. Y en ese momento yo no supe reaccionar, no supe cómo defenderme, lo único que hice fue cogerlo de acá y como no pude soltarme, ¡pum! Ya llega un punto de que no te llega aire y simplemente te desplomas. Sé que es tu deber como periodista atacarme, pero no lo tomo personal, es solo tu trabajo. Dios, cuando tú tienes sed y tienes necesidad de Él te amplifica todo lo que tú haces porque Él sabe que estás obrando de buena fe, porque tú quieres agradarles a Él, no a nadie más. Yo no sé si a ti te ha pasado algo que a mí en lo personal me pasó y la verdad me impactó. Sí, se escucha como pleonasmo, yo lo sé, pero estoy sorprendido porque de esas veces que anhelas una plática o una entrevista, y bueno, aquí con nosotros es platicando con Norberto, ¿no? Ok. Pero estoy muy emocionado porque he anhelado esta plática desde hace mucho tiempo y la verdad, sé que hoy, en verdad, hoy hay algo de lo que vamos a aprender muchos de nosotros y no me quiero escuchar religioso, quiero serte bien honesto, pero sé que hoy Dios va a hablar con cada uno de nosotros, porque hay temas espectaculares que vamos a compartir con esta invitada, súper invitada, que agarró la agenda de ella y como que la hizo acordeón junto con una de sus asistentes y dijo, le voy a dar chance a Norberto. Me quiero callar para poder hablar y empezar con esta súper plática. Y antes de todo, quiero darte las gracias porque te suscribes en nuestro canal, porque le das clic a la campanita y porque si tú nos estás viendo por esta plataforma Alive the Network, significa que te está gustando todo el contenido y lo que platicamos todos y cada uno de nosotros. Gracias de igual manera a los que nos escuchan en audio, por todas las plataformas de audio. Me callo y vamos a empezar a comenzar como siempre lo digo. Iniciamos en Platicando con Norberto. Bienvenido, bienvenida. Uy, estaba poniendo bien padre. Bienvenido seas a Platicando con Norberto. Una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que bienvenido. En las redes sociales siempre estoy... traigo el teléfono, por allá quedó. Siempre estoy muy activo para los que me siguen en todas las plataformas. Y hay veces que me daba el tiempo, escucha, daba el tiempo de ver stories. Mi esposa siempre debe estar estudiando cosas nuevas y es fiel seguidora de personas que le van a enseñar grandes cosas. Mi mujercita, esta mujer que Dios me dio, es espectacular. Y un día se me para aquí en la oficina, aquí en el estudio de mi casa, que es tu casa, y me dice, verás lo que compartió la Cami, como buena sonorense, ¿no? Porque en México el él o el al usamos mucho. Verás lo que compartió la Cami. Esto está tremendo, tienes que escucharlo. Y yo, ¿quién es la Cami para empezar? La Cami es una chava que es de Colombia y hazte cuenta que era como el Chavo del Ocho, pero en mujer así se movía. Yo me pongo a ver el video, inmediatamente follow, la sigo y empiezo a ver cosa tras cosa que ella empieza a compartir y yo así, espérame, ¿cómo es posible que hay personas como ella que nos están enseñando día tras día y no aprendemos? Bueno, este Platicando con Norberto es tan especial para nosotros por este tiempo que ella se dio y en vivo y en directo y a todo color, desde Colombia se encuentra con nosotros nada más y nada menos que Cami Rojas. ¡Aplausos! ¡Eh! Oye, gracias, Cami. Mi querida,
Es que no sabes el Mucha gusto que me da felicidad. poder tener esta super plática contigo, en serio. Gracias por darte el tiempo, ¿eh? No, y gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo en el canal. Yo estoy dichosa de poder compartir contigo este espacio y además qué linda forma de presentarme. Realmente tú sabes que también te aprecio enormemente y gracias también por darnos este espacio a toda la gente acá en Colombia que está haciendo la batalla cultural para poder hablar de estos temas tan importantes, no solamente para la región, sino para todos los países. Oye, Cami, y algo que me sorprende es que en la semana, en principios de la semana, acá en Estados Unidos estábamos, híjole, pues es que era impactante porque en pleno martes estamos nosotros estudiando y viendo las elecciones, tenemos presidente nuevo en Estados Unidos y sueltas un post felicitando a la gente de Estados Unidos por lo que vamos a compartir ahorita. Y, o sea, estabas al pendiente, estando en Colombia, estás al pendiente de lo que pasa también aquí en Estados Unidos, oye. Pues es que yo creo que aquí pasa algo bien particular, Norbert, y es que cuando nosotros entendemos que todo está interconectado y que tenemos que no solamente pensar en una política nacional, sino que desde decisiones geopolíticas terminan afectando a nuestros países, te comienzas a darle prioridad a cada elección que se da en cada nación. Entonces, yo creo que tenía que felicitar obviamente a Estados Unidos por las elecciones que tuvieron. Realmente creo que todos los colombianos estamos muy felices y motivados que haya ganado el presidente Donald Trump. Realmente es maravilloso que se hayan dado esa nueva oportunidad y realmente yo creo que se vienen cosas muy buenas no solamente para Estados Unidos, sino también para el mundo. Oye, Cami, para los que no la conocen a Cami, Cami es una mujer, como yo lo digo en ocasiones, sin faltar al respeto a nadie, pero es de esas mujeres 4x4 que se ahuyenta y es una mujer activista en pro del bienestar de los niños y más cosas que nos va a estar compartiendo el día de hoy. Pero, Cami, una pregunta obligada que siempre hago en el Platicando con Norberto para ir desglosando toda esta plática. ¿Cómo fue tu infancia, Cami? Uy, esa pregunta. Uy, Norbert, a ver, realmente yo creo que no fue una infancia fácil. Por muchas cosas que me pasaron, mi familia sufrió lo que es el secuestro. Mi tía estuvo secuestrada 6 años y medio por las FARC. Mi primo es el único niño nacido en cautiverio. Y realmente desde los 12 años, que fue cuando secuestran a mi tía en el año 2001, comienzan a pasar un montón de cosas que uno a tan pequeña edad, porque a los 12 años como que tú estás en una etapa en que eres todavía niño, pero estás comenzando a ser adolescente y no logras entender muchas cosas que están pasando en la situación de tu país y adicionalmente tienes que comenzarte a enfrentar cierta clase de situaciones en el colegio a los cuales pues ningún niño está acostumbrado ni tendría por qué tener este tipo de bullying o también persecución porque un familiar tuyo esté secuestrado, ¿no? Entonces, desde muy chiquita creo que me involucré mucho con lo que estaba pasando en el país, ya cuando ya fue la liberación de mi tía en el año 2007-2008, conjuntamente, que pues esa liberación se da conjuntamente con el expresidente Hugo Chávez, tuve que vivir muchas cosas que me rodearon, muchas cosas que me generaron mucha tristeza, darme cuenta de la realidad que vive mi país, porque a veces, si bien obviamente uno genera o le genera un odio, un resentimiento hacia las personas que secuestran y lastiman tanto a tu familia, pero después cuando tienes la oportunidad de sentarte con ellos para poder socializar qué fue lo que había pasado, tú te das cuenta que ellos están más secuestrados que los mismos secuestrados. Entonces comienzas a ver la vida de una manera totalmente diferente y yo desde muy chiquita siempre he sido como muy parte de ser activista en política precisamente por la realidad que viví desde muy pequeña.
Si bien obviamente mi familia, gracias a Dios, pues tengo una familia, mi papá, mi mamá es una pareja que pues todavía está unida, todos de los pocos matrimonios que sobreviven en la actualidad. A veces yo digo que eso es un milagro, tener familias y papás que estén juntos, porque pues uno ve las tasas de divorcios también demasiado altas, o por lo menos en las generaciones, en unas generaciones para abajo. Y pues yo creo que esa parte de haber vivido desde tan joven la realidad de Colombia hizo darme cuenta que mi propósito de vida siempre fue, y a veces se me corta la voz, siempre fue luchar por lo que yo también viví. Entonces, uno termina viendo la vida de una manera tan distinta, y adicionalmente que si uno no toma partida y siempre está en su zona de confort, o en su burbujita porque piensa que es intocable o que simplemente se tiene que conformar con cierta clase de cosas, no quiere decir que no te vayan a pasar. Entonces yo creo que ahí es donde uno viene el amor al prójimo, ¿no? Donde uno entiende que uno tiene que tomar posturas, porque esa zona cómoda es precisamente para sacarte y ponerte en un lugar diferente, donde realmente puedas entender la realidad que millones de personas viven a nivel mundial, no solamente por la pobreza, por la violencia, por el hambre, por los diferentes derechos que se vulneran todos los días. Y obviamente, en mi caso, cada vez más mi labor se ha concentrado muchísimo más en lo que son los niños, porque al fin y al cabo, pues nosotros los adultos terminamos dejándoles este desorden a ellos, y nosotros somos responsables de que ellos puedan tener un futuro y una vida digna en la cual se puedan desarrollar libremente, ¿no? Qué increíble es escuchar la palabra secuestro. A mí me tocó, gracias a Dios, no me ha tocado a mí, pero una persona súper cercana a mí, cuando estaban haciendo mi primer hijo, lo secuestraron arriba un taxista. Y hasta la fecha, pues digo, en terapias ha sanado, pero hay veces que en lo que dice, ¿no? Cuando hablan la palabra secuestro, es como que le tiene mucho coraje en todo eso. En lo que he visto que tú compartes constantemente y veo, es mucho sobre la unidad en la familia, lo que tú tienes, y más lo que nos estás compartiendo por la experiencia que vivieron con tu tía. Como familiar, cuando tú ves que un familiar vive una situación de esa, ¿cómo, cómo llegas a sanar poco a poco? Porque pues está fácil que lo vemos. Yo tengo ahorita uno de mis amigos de la infancia, está desaparecido en México. Y ayer cuando tuve la noticia, literal que me desarmé, me solté llorando porque la ex esposa de él es amiga mía también, su hija tiene la edad de la mía y yo me desarmé y ayer no podía hablar, solamente oré, le pedí a Dios que esté sano, que esté bien él y regrese a casa. Pero en la parte tuya, cuando tú, cuando ves a tu primo y ves a tu tía, ¿cómo es el cambio mental y emocional en una persona como tú después de tener un familiar en esta situación? Ay, Norbert, o sea, es un proceso bastante difícil. La gente piensa que solamente es durante el secuestro, sino también es el después del secuestro, porque creo que todo, y eso es algo que yo me he sentado últimamente como a socializar con varias gente que vivimos, porque precisamente pues ahorita toda mi generación, que eran como los hijos o los sobrinos de todos los ex secuestrados, tienen como mi edad, y la vida nos ha vuelto a reunir y a ponernos en cierta clase de contextos donde compartimos y como que volvemos y tocamos estos temas, y veo como un patrón como que se repite en todos, y es que creo que para ninguno ha terminado de superarse una herida tan profunda como es el secuestro. Yo realmente siento que todos son procesos,
en la primera parte del secuestro tú no sabes, o sea, cuando tú no sabes qué está pasando con la persona, con tu familiar que amas, que quieres, tú no sabes en dónde está y tú no tienes ni pruebas de supervivencia, no sabes si está vivo, no sabes si está muerto, no tienes nada, no hay ninguna información de absolutamente nada. Entonces esa incertidumbre constante de saber que esa persona está pasando momentos muy difíciles o en su efecto que ya no está y no sabes si continuar con una esperanza o no continuar con esa esperanza. En mi caso o en el caso de mi familia, nosotros no tuvimos prueba de supervivencia, solamente nos dieron una. Bueno, dos, una al inicio y otra como al año. Y después nos venimos a enterar, ya fue casi al final, pero durante todo ese tiempo es muy difícil. Ahora, cuando ya se da el proceso de liberación, es otro proceso mucho más complejo porque esa persona es como si lo hubieran, yo digo como si lo hubieran metido en una cápsula del tiempo, cuando ya son tantos años, porque hay gente que dura un mes, 2 meses, pero cuando son 6 años, resulta que tú tienes una cosa en la cabeza de lo que era Bogotá, de lo que había en la tecnología, o sea, de todo, o sea, para ti todo termina siendo nuevo. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta que la persona no se logra adaptar a la sociedad tan fácilmente, eh, porque es como si lo hubieran metido en una cápsula del tiempo y la adelantaron como unos 10 años y cuando llega todo lo ve tan distinto que no entiende nada, no reconoce a nadie, digamos a mí, la imagen que tenía mía era de 12 años y cuando me volvió a ver ya tenía 17, 10, casi llegando a los 18, entonces no me reconocía, no sabía quién era, entonces eso es un choque porque, y además porque ella quiere saber todo, pero después te echan cara todo porque no estuvo, porque no compartió, porque no vivió, porque se perdió momentos que eran importantes de la familia. Y yo creo que esas cosas, ese sinsabor es muy difícil sanarlo por todas las partes, tanto por la familia, por los familiares, como la persona que estuvo secuestrada. Y eso súmale que le puede llegar tanta información tan de repente que puede distorsionar esa información que puede ser también muy dañina para esa persona y adicionalmente son muchos traumas que ella misma ha podido vivir o las personas que vieron en un secuestro que uno no quiere recordarle, uno como familiar no quiere recordarle esos momentos que fueron tan complejos para su vida, porque al fin y al cabo lo que importa es que están con vida. Entonces, yo creo que todo se va dando por procesos, a nosotros nos tomó casi 12, 14 años sanar del todo. No fue un proceso fácil, pero poco a poco el amor, poco a poco hasta Dios, aferrarse a Dios de que Él obre y que haga su voluntad, termina sanando los procesos, pero en este tipo de temas uno no puede presionar porque entre más se presiona, más es negativo para la familia y para la persona. Entonces es como tratar de entender cada cosa, comprender, ser muy, muy paciente y adicionalmente como que tratar de resguardar para poder volver a recuperar el tiempo que se perdió. Entonces, no es fácil, no es fácil. Yo siento que cada persona tiene un proceso distinto, pero todos llegamos a la conclusión, de la vez pasada hablando con todos, llegamos a una conclusión que no queríamos tocar el tema, porque era muy chistoso, porque me sentaba con mis amigos y yo quería preguntarle al papá, pero él no quería saber lo que el papá iba a contar, y yo es la hora para que te des cuenta que yo nunca he enfrentado a mi tía, y yo nunca le he preguntado por nada del secuestro, porque siento que es algo muy íntimo. Entonces, claro. Y que si uno se lo revive, es como estar recordando momentos que no son gratos recordar. Entonces, uno como familiar, para serte sincera, es más, es la hora y tengo que aceptar. Yo tengo los libros de mi tía, ella ha hecho varios, y yo es la hora que no he querido leerlos. O sea, tengo 33 años, esto ya pasó hace un montón de tiempo. Ya hace, imagínate, tenía 17, o sea, un montón, casi 16 años, y no he sido capaz de leer los libros de ella, porque solamente ya de hablarlo y revivirlo es volver a momentos que, si bien obviamente de pronto te pueden ayudar a sanar, pero no son fáciles entender ni ponerse
en esa situación porque es alguien que tú amas, ¿no? Entonces, yo hasta ahora no he podido llegar hasta ese proceso. Tengo todos los libros de mi tía ahí guardados y sé que algún día los voy a leer porque ha sacado varios, pero no he sido capaz, no he No. sido capaz desde que los tienes, o sea, es como si los tuvieras acá, tú sabes que a mí me encanta leer, los tengo así y después es como, me arrepiento, como que después. Obviamente, pues es que es difícil también para uno como familiar, Total, porque lo vas a vivir, aunque no hayas estado ahí, lo estás viviendo con el ser querido, la situación, ¿no? total, es bastante complejo, no es nada fácil, pero sí te ayuda como persona a ver la vida, a madurar también, ¿no? Porque en mi caso, pues como estaba muy pequeña, a uno le hace como hacer un salto muy rápido de la madurez y de ver la vida de una manera totalmente diferente y de ver a tu país de una manera totalmente diferente. Y dijiste algo muy importante y ustedes saben, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, somos imparciales en la manera en la que tú tienes tu creencia. Lo digo no porque soy pastor, sino como ser humano. Pero dices un punto muy importante y eso es a lo que me quiere llevar la pregunta, es cuando hablaste lo de tu tía y lo de tu familia, cómo Dios los tiene unidos. Tú eres una mujer eh, muy entregada a Dios, no por lo que escribes o lo que posteas. Y eso siempre lo he dicho yo. Es muy fácil que hablemos y que pongamos versículos bíblicos en todas las redes sociales, pero vivirlos, eso ya es otro boleto y es otro punto. Y veo cómo tú eres una mujer totalmente entregada a Dios. ¿Cómo, cómo es que tú llegas a tener no ese choque, sino ese encuentro con Dios? ¿En qué momento tú tienes un encuentro con Dios para empezar a proteger tanto a los niños como de igual manera darle valor a la vida, a la manera de Dios? Norbert, pues realmente yo he tenido como esos momentos de subidas y bajadas porque a veces entender a Dios en toda su magnitud es bastante complejo. Es más, últimamente estoy tratando de ahorita me puse un reto mucho más difícil que yo normalmente nunca lo había tenido que visualizar, que ya les voy a contar cuál es, pero eh, la verdad, para ser sincera, yo siempre he sido muy cercana a él. Es más, tengo que decir algo. Mi primo se llama Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros y precisamente tiene un significado muy importante. La razón por la que le puso el nombre es porque uno de los libros que tenía mi tía en la selva era la Biblia. Y por eso Emanuel termina siendo para mí una luz en la oscuridad. Es más, hice un artículo cuando estaba muy pequeña de la importancia de lo que para mí significaba Emanuel. Entonces, ya desde ahí, ver el milagro de Emanuel, porque Emanuel es un milagro, yo a veces me pongo a pensar la historia y todo lo que tuvo que vivir. Es un niño que en toda su, y acá ya se me corta la voz, pero entre todo su padecimiento, entre todo el sufrimiento que le tocó pasar esos 8 meses, más después salir de la selva con lesmaniasis, con un brazo roto, casi a punto de fallecer, de vivir todo lo que tuvo que pasar desde muy chiquito eh, y estar tan vulnerable en todas sus facetas, porque que sale de la selva, que está en medio de un conflicto, que después salga, que después lo tengan que cuidar unos cuidanderos, que unos indígenas, después que casi se les mueren los indígenas, después que lo coja el bienestar familiar, que el bienestar familiar de Florencia lo mande para Bogotá, que Bogotá le hayan cambiado el nombre y que le comiencen a hacer un montón de cirugías, que no lo hayan dado en adopción, o sea, cuando tú ves algo tan cercano para ti, desde tu primo, que es un claro ejemplo de lo que para mí significa un milagro, porque para mí Manuel es un milagro, ¿cómo no vas a creer en Dios si hay algo que mi abuelita me decía y
cuando se da toda la liberación, cuando pasa todo este proceso, y ella decía que cuando vio a mi tía y le hicieron la última, le hicieron de las entrevistas cuando la liberaron, decía que la fe movía montañas y que ella esperaba verlas movido. Entonces tú ves que todo lo que ella como se comunicaba, porque pues para mí mi abuela fue realmente, si la gente a veces acá en Colombia me dice como Cami, tú eres igualita a tu abuela, en la forma como te comunicas, como te expresas, y yo realmente me siento muy representada porque a veces la gente me puede preguntar, Camila, ¿tú a qué mujer admiras? Y si tú me preguntas a mí cuál mujer admiro, yo a la única mujer que idolatro y a veces la pongo como en un pedestal, obviamente no a la par de Dios jamás, pero sí que la tengo muy de referente para mi vida, y lo que representa para mí la familia es mi abuela. Entonces, y es esa mujer de templaza, de sabiduría, de saber cómo decir las cosas en los momentos indicados, de saber guardar silencio cuando tiene que guardar silencio. Y cuando uno aprende tanto de la figura familiar de uno, hace que las cosas sean maravillosas. Entonces, eso por esa parte, pero ya cuando realmente me acerco yo a Dios, yo tuve como mis subidas y mis bajadas con Él. Hubo un momento de mi rebeldía que terminó muy cercano al feminismo, por algo que me pasa en el 2018, porque un hombre me trata de matar. Entonces yo veo el feminismo como la solución. Me muestra, para mí Dios me muestra todas las caras de lo que vive una mujer en la violencia, de los procesos que hay que vivir en Colombia. Pero también de entender que esta lucha que ellas buscaban nunca fue realmente verdadera, porque nunca quisieron involucrar al hombre, y resulta que si nosotras no sanamos esas asperezas, y está hasta dentro de la misma Biblia, cuando uno lee Génesis y te das cuenta de que cuando se comete el pecado original, tú te comienzas a dar cuenta que desde ahí ya generaron una rivalidad entre hombres y mujeres, y que esto no se solucionaba hasta que realmente nos volviéramos uno y que trabajáramos como hombres y mujeres en unidad sobre un mismo propósito. Entonces, yo creo que toda la consecuencia de todas las cosas por las cuales yo siempre he dicho Dios me ha hecho pasar es: uno, para solidificar mi fe en Él; dos, para construir mi casa sobre la roca; tres, para saber por qué tengo que luchar para mi país y por qué lo tengo que hacer. Entonces, cuando yo comienzo a acercarme, porque si bien me alejé mucho, fui católica, o sea, me ha pasado por muchas cosas porque toda mi familia es católica. Después, la verdad, estaba muy alejada de la palabra, no seguía mucho, comienzo a leer la Biblia, quería entender la profundidad. Después encuentro como un resguardo en la iglesia evangélica. Después comienzo a entender muchas cosas que pasaron también en la iglesia católica, y también por qué tocaba protegerla. O sea, me ha puesto literalmente a debatirme constantemente todo, debatirme muchas cosas, tanto así que el último debate que tengo con él es el tema de por qué él era amigo de pecadores y por qué sus apóstoles, todos eran, bueno, pues una gran parte eran pecadores. Entonces estamos en que por qué Mateo, que por qué Pablo, que por qué María Magdalena, entender por la importancia de María Magdalena, y así muchas cosas que comenzaron a pasarme para entender también su grandeza y su forma de ver las cosas, porque a veces a nosotros como seres humanos se nos olvida algo muy importante, y es el amor al prójimo, y que nosotros tendemos a juzgar y a creernos Dios al juzgar a todo ser humano que actúa o obra y no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que ha sido todo. O sea, Dios, o sea, realmente Dios ha estado siempre presente en todo, en cada momento, hasta en cada respiro está ahí. Entonces, creo que ha sido una acumulación de todas las cosas, Norbert. Dijiste algo que te iba a interrumpir, pero mejor me esperé. ¿Trataron de matarte? ¿Fue lo que me comentaste? Un hombre trató de matarme, sí, en el 2018.
estaba en la fiesta de fin de año de mi compañía y resulta que yo ya estaba esperando para que me recogiera el Uber para ir a la casa, eran como las 8 de la noche, era muy temprano, y yo estaba hablando con mi jefe y resulta que el abogado de la empresa, que es una persona tercera, que no tiene nada que ver con la... O sea, pues tú sabes, son terceros y casi nunca van, nunca... Yo no lo conocía, no sabía quién era. Ese día me lo presentan, hola, mucho gusto Camila Rojas, hola, mucho Carlos, y nunca más volví a verlo durante todo el evento. Yo me lo pasé con la gente en mi grupo. Y ya cuando me estaba despidiendo para irme al carro, yo estaba hablando con mi jefe y estábamos en un restaurante con mucha gente. Y el señor de la nada se viene y me coge el cuello y me comienza a ahorcar. Y en ese momento yo no supe reaccionar, no supe cómo defenderme, lo único que hice fue cogerlo de acá y como no pude soltarme, ¡pum! Ya llega un punto de que no te llega aire y simplemente te desplomas. Y ya después es todo el caos de toda la gente cuando tú te despiertas de que ves que todo el mundo está peleando, tú ves gente saliendo de un lado para otro, o sea, no entiendes nada de lo que te está pasando y comienza todo ese proceso en la fiscalía, me comienza todo ese proceso en medicina legal, que vaya hacia aquí, que vaya al juzgado, que vaya a una parte, que vaya a lo otro, y te comienzas a dar cuenta de la realidad de lo que sufre una mujer cuando es violentada. Pero sí, a mí me costó trabajo porque me tocó ir al psiquiatra, pasar por subidas, por bajadas. Yo la verdad estaba muy deprimida porque nunca pensé que eso me fuera a pasar porque o sea, pues con mis relaciones siempre han sido sanas. En ese momento estaba con mi novio de 7 años y nunca había pasado por algo así, entonces como que uno de mujer es muy difícil asimilar ese tipo de situaciones. Y cuando te sales y tú no te ves tan vulnerable, que no hiciste nada por salvar tu vida, como que tú te chocas muchísimo y además que le comienzas a coger mucho fastidio a todos los hombres en cómo, o sea, ya no quieres ni que te toquen, o sea, a mí me tocaban acá y yo ya estaba como, mejor dicho, como un fastidio, no quería que ni me tocaran, entonces fue un proceso como muy difícil y yo dije, si esto lo viví yo, con un hombre que ni siquiera amo, si ni siquiera sé quién es, yo no me quiero imaginar cómo es estar en una situación con alguien que tú realmente sí amas, porque la violencia intrafamiliar, la gran mayoría de lo que se da en feminicidios y en violencia en contra de la mujer es por parejas, no es como lo que me pasó a mí es el 0.01% de los feminicidios, pero normalmente siempre se da por exparejas, por celos, por, no sé, algo pasó en el matrimonio, lo que sea, pero tú comienzas a darte cuenta de la realidad, que después te comienzas a dar cuenta de otras cosas, que la mujer viola a la mujer, que la mujer mata a los hijos, que te comienzas a dar cuenta que el 70% de los hombres sufren más de violencia psicológica que las mujeres, y comienzas a profundizar más y te comienzas a dar cuenta que no es el mismo, que no es el discurso que te han contado o lo que vemos todos normalmente, que vemos normalmente en los discursos del feminismo y lo que salen las feministas a hablar en estas marchas del 8 de marzo, etcétera, etcétera. Entonces, como que tú dices, pero ¿por qué este discurso y no le están dando la solución al problema? Porque a nosotros no nos matan por ser mujeres. A nosotros nos matan porque ese hombre que me trató de matar tiene problemas de alcohol, tiene problemas de drogas. Ese hombre tuvo un trauma. Ese hombre toca analizar, toca ver qué ha pasado, tiene una conducta psicópata, tiene problemas, trastornos en su infancia, fue violentado cuando era niño, o sea, son muchas cosas que la gente no puede reducirlo. El problema de la violencia es hacer una reducción, ser tan reduccionista y decir es que a ti te matan por ser mujer. No, a ti te matan por un abanico de posibilidades que pueden llegar a afectar, ¿no? Me quedé sin...
trueno, perdón. Uy, me pegó un trueno, sí, es que está lloviendo ahorita ahí con ustedes, ¿no? Sí, está fuerte acá en Colombia. Oye, qué fuerte esto que nos compartes. Yo siempre he estado en contra de la violencia hacia la mujer. A mí se me hace es que iba a usar unas palabras sumamente groseras que luego les hiero los sentimientos a varios con lo que digo yo porque me da coraje. ¿Cómo pudiste superar eso? O sea, es decir, después de lo que experimentaste, lo que viviste, me imagino que tuviste tu terapia, pero ¿pudiste o puedes volver a tener una pareja y ser tú de nueva cuenta después de esto? No, pero sí, realmente, o sea, a ver, a mí me costó esto como un año, intentarlo me costó un trabajo, gracias a Dios, mi pareja en ese momento, yo siempre le agradezco enormemente tanto a mi papá y a mi expareja, porque Pablo fue un soporte para mí. Somos muy buenos amigos, así ya no somos pareja, tenemos un amor infinito por como exparejas, nos quisimos muchísimo. Y adicionalmente que él era un hombre tan amoroso y tan respetuoso que él simplemente con amarme curó como esas heridas. Pero si tú me preguntas cuál es la razón por la que yo salgo, y pues eso me ayudó a como que a sanar para poder como sanarme a mí misma en ese sentido hacia una pareja y estar con una persona, ¿no? Pero en el caso en el particular de la razón por la que yo termino saliendo bien de este tema, es porque una vez yo estaba en una depresión, para que te des cuenta la importancia del rol del padre, que a veces desmeritamos el rol del padre en toda esta situación. Y claro, los papás tienden a estar muy al inicio como muy empáticos con la situación, de mucho entendimiento, de amor, yo te cuido, yo te protejo, lo que necesites yo te acompaño, y están como muy en esa postura, más las mamás, ¿no? Las mamás están muy de, mi amor, lloremos juntas, mi amor, vamos a tal cosa, mi amor, tal cosa. Mi mamá es muy así, y ella es muy protectora y muy cuidadora en ese sentido, pero yo ya venía mucho tiempo, mi papá me comenzó a acompañar a las terapias en el psiquiatra, él es el que él me comienza a llevar a todos estos temas. Y cuando yo comienzo a avanzar, ya comienza a pasar el tiempo y mi papá me ve que no salgo y no salgo y no salgo. Un día, y eso fue como ya, se me acabó la pendejada, para que te des cuenta que a veces uno necesita eso, uno no necesita todo el tiempo que te estén consolando, sino que un día ya me pegó una vaciada y me dijo, no más, se acabó, o sea, no más, esto no va más, Camila, o sea, ya no más, vas a capitalizar las cosas, vas a verle las cosas buenas a esta situación, tú tienes una comunidad de mujeres, busca la forma de salir. Si tú ya viviste por esto, Dios te puso para que tú comiences a entender la situación y ayuda a otras mujeres, pero haz algo, no te quedes solamente en eso. O sea, tienes que salir, tú has podido con esto, hazlo, pero no te vas a quedar llorando, no vas a quedar sufriendo, no vas a quedarte en esto porque esta no eres tú. Así que reacciona, más o menos me hizo así. Y levántate, o sea, como cuando el niño chiquito que está aprendiendo a caminar y que se golpea y se cae y que la mamá a veces sale a correr y a buscarlo y el papá le dice, no, él puede solo. Literalmente así fue mi papá conmigo en ese momento. Y cuando mi papá me dice capitaliza y me lo dijo en un tono tan fuerte, me dijo como, ok, tienes razón, o sea, necesitaba que me hablaran de esta forma y realmente eso me ayudó, porque si bien, claro, ellos fueron empáticos todo el tiempo, pero cuando ya vieron que no estaba y no salía y que estaba hundida y no quería, en depresión, mi papá ya le tocó hablarme en otro tono y la verdad, creo que si tú me preguntas a mí, eso fue como el choque que me hizo reaccionar y que me hizo volver a coger fuerza otra vez y otra vez estoy haciendo todo esto. O sea, literalmente tu papá desde ese momento te despertó
para hacer lo que hoy por hoy tú eres, o sea, la mujer Exacto. activista en pro de salud, en pro de todo lo que tú estás trabajando. Exacto, es más, o sea, Wow. de ahí salgo, o sea, yo tenía una comunidad antes de que yo había creado una comunidad con Nike que se llamaba Femmes First, que era solamente enfocada hacia la mujer, que era una comunidad feminista, por decirlo así. Cuando salgo de este proceso y veo la realidad, digo, no, yo ya no quiero el feminismo, yo comienzo a investigar el feminismo. Y cuando mi papá me pasa toda esta situación, le cambio el nombre a la comunidad, ya no se llamaba Femmes First, seguía aún siendo un poco progresista el nombre, pero bueno, se llamaba Equal First, pero ahí ya involucraba yo a los hombres en todo este proceso y desde el 2010, ese fue el 2018, desde el 2019, 2020, es que yo comienzo a involucrar a los hombres y ya amplió la comunidad para que fuéramos hombres y mujeres luchando por este tema que era entender por qué se generaba la violencia intrafamiliar. Yo no sé hasta dónde a ti te gusta disfrutar un buen burrito como los que preparan aquí en Filiberto's Mexican Food de la Lower Buckeye, en la avenida 107 y Lower Buckeye, aquí en Avondale, Arizona. Tienen 6 diferentes tipos de salsas. Con permiso, verás. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver. No sabes qué cosa tan más sabrosa puedes disfrutar aquí en Filiberto's Mexican Food de la avenida 107 y Lower Buckeye, en Avondale, Arizona. Y si visitas Filiberto's Mexican Food en la Lower Buckeye de la avenida 107 y Lower Buckeye, no te olvides de llevarte tu souvenir como yo me llevo esta gorra después de disfrutar este burrito. Qué cosa tan rica. Me lleva, esto me lleva a una pregunta porque veo el activismo tan, lo digo con todo el respeto, tan excepcional que llevas a cabo en el cuidado de lo que hablas, lo que ayudas, lo que compartes, cómo te metes hasta con los políticos en un debate de algo que quieren imponer, y veo cómo tu papá te habló al mismo tiempo, veo estas dos partes y digo, qué importante es que nosotros como padres no se trate que cuidemos a nuestros hijos, sino los despertemos a ver, no solamente a ver su futuro, sino a visualizarlo en su presente, como si no ordenan cosas ahorita, el día de mañana los van a poder acabar. Y esto me lleva a esta pregunta. ¿Cómo ves tú lo que están queriendo imponer o implementar en muchos países con nuestros hijos hoy en día? Acá viene como toda esta parte como para entender hasta dónde llegó yo y por qué termino ya no hablando solo de la mujer, sino hablando de los niños. Y es más, en este momento, si tú me preguntas, yo Equal First lo dejé hace un tiempo porque vi una prioridad y la prioridad eran los niños. Y cómo llegué a eso es porque cuando yo comienzo a entender todo esto, cuando ya comienzo a involucrar a los hombres, comienzo a estudiar el feminismo a profundidad y también Dios me puso muchas personas que me ponían, era muy gracioso, me ponían a leer un libro y me ponían un versículo de la Biblia y era muy chistoso porque era como, vas estudiando la Biblia, pero vas estudiando cierta clase de cosas y todo tenía que ver con el feminismo, movimiento LGBT, todos estos temas. Cuando yo profundizo en el movimiento feminista, que de ahí se despliega el movimiento LGBT, llego a los niños. Y cuando llego a los niños me doy cuenta que eso comienzo a hacer esta lucha desde hace 1 año y medio. Comienzo a informarme y a educarme qué era lo que había detrás y por qué su objetivo eran los niños. Y es que cuando tú entiendes que la primera ola del feminismo se distorsiona porque antes eran de liberales, después pasamos al socialismo que fue en la segunda ola con una de sus exponentes más importantes que es Simone de Beauvoir y después vemos todas las exponentes de la tercera ola que es Judith
Judith Butler, Beatriz Preciado, etcétera, Monique Wittig, que son los exponentes de la tercera ola, comienzas a darte cuenta que para ellas ya no era suficiente la igualdad de derechos, sino que se tenían que buscar la igualdad en que todos fuéramos seres humanos. Entonces comienzan a deconstruir las palabras, y al deconstruir las palabras, por eso es que a veces nosotros hablamos de la batalla cultural, porque el socialismo no evoluciona hacia una teoría, o sea, no sale de la teoría económica como conocemos socialismo versus capitalismo y pasa a una teoría cultural en la cual se abandera sobre cierta clase de banderas nobles de los derechos de la mujer, de la raza, de los homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú entras a profundidad, te das cuenta que tenían que deconstruir todos los conceptos, y deconstruir todos los conceptos en términos de igualdad es desaparecer al hombre y la mujer, y que genera la teoría queer, y por eso es que ya la gente no sabe diferenciar qué es un hombre y una mujer en la actualidad. Después vamos a ver, y tenían que deconstruir el concepto adulto y niño, y tú te comienzas a dar cuenta que el contenido en redes sociales es, digamos, por ejemplo, una película tan sencilla como Barbie. Barbie se supone que es una película para niños, pero tú ves el lenguaje que utilizan la palabra Nazi, que es nacionalsocialismo obrero alemán, utilizan cierta clase de palabras que solo las va a entender un adulto, utilizan una combinación entre que tú ya no sabes si es una película de adultos o es una película de niños, y entonces comienzan a deconstruir absolutamente todo lo que corresponde a una cultura. Entonces ya no puede existir, se tiene que destruir la heterosexualidad, entonces tenemos que ser todos queer. Por el otro lado comenzamos a entender mucho más a profundidad qué está pasando entre la raza blanca y negra, entre el adulto y el niño, entre el flaco y el gordo, y todo lo que compone una cultura. Y si tú te das cuenta, esas son las nuevas banderas del socialismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Pues resulta que cuando tú vas a ver exponentes como Alexandra Kollontai, que es una feminista marxista, ella decía que si los niños, la mujer tenía que salir de la familia, porque si la mujer salía de la familia, que era un rol muy importante, pues resulta que la educación ya no hacía parte de la familia, sino hacía parte del Estado. Si el Estado era socialista, o tú podías comenzar a hacer una educación o un adoctrinamiento en la educación de esos niños, y vas a tener posibles socialistas. Por eso es que vemos que hay una diferencia enorme entre el pensamiento del papá o adulto mayor a una generación, desde la generación millennial para abajo, porque han habido un proceso de deconstrucción dentro de la educación, donde hacen ingeniería social para meterle un pensamiento socialista a los niños, y de esta forma generar nuevos socialistas. Y por eso es que tenemos una generación muy progre, en la que los niños no saben diferenciar qué es la familia, no saben diferenciar, porque es que la familia es realmente, si lo vamos a ver en términos marxistas, la familia es el principal o la célula base de la propiedad privada, porque la familia es una institución, la familia basa principios y valores, porque la familia es generacional. Entonces, si yo tengo mi propiedad privada, llámese finca, llámese empresa, etcétera, yo se la heredo a mis hijos se las heredan a sus hijos, y así sucesivamente. Entonces, la propiedad privada se crea a través de la familia. Y así sucesivamente todo. Entonces tenían que deconstruir todo, destruir las bases de la familia, destruir la base de los niños, pero lo más importante con los niños, destruir la identidad de los niños. Porque cuando comienzas a entender el pensamiento de dónde sale Simone de Beauvoir con todas estas ideas locas de la segunda ola, comienzas a leer pensamientos de psicoanálisis, donde está Freud, donde está Lacan, donde está Foucault, que ellos decían que para poder manipular a las masas tenían que atacar la identidad de las personas, para que esas personas fueran más influenciables, más manipulables, y las pudieran llevar hacia un adoctrinamiento y poderlas manejar y controlar muy fácilmente. Entonces, por eso ahí es como un mini resumen, pero de ahí es donde sale la lucha de los derechos de los niños, porque para mí lo más importante en este momento, y es donde están siendo más atacados, son los niños. Literalmente veo como que más ahorita en este tiempo, en lo que tú nos estabas platicando, es como si estuviera reviviéndose el libro de, y lo voy a decir el nombre y todo el mundo va a brincar a buscarlo ahorita en Google, la ventana de Overton. Hazte de cuenta que nos están queriendo, todo eso lo están queriendo hacer en carne propia ahorita con todo, con lo de los niños, ¿no? Sí, así es.
O sea, esa estrategia es la que aplican porque comienzan a coger las cosas normalizables, o sea, lo innormal, lo que nunca iban a normalizar, lo vuelven normalizable a través de estrategias por 5 etapas, que es la ventana de orden, así es. y lamentablemente, hoy en día, y lo digo abiertamente, soy una persona apolítica, pero debido a todo lo que hemos estado viendo y viviendo, aquí en Estados Unidos, principalmente, que es donde vivimos nosotros, y soy norteamericano de nacimiento y mexicano natural, lo compartí hace poco. Mis papás son mexicanos y traigo la sangre mexicana, pero he estado viendo cómo tanto político hoy en día no les importa la imposición que están queriendo hacer para querer tergiversarla, romper con la familia, literalmente. Esa es la manera en lo que lo puedo expresar yo. Pero veo personas como tú, Cami, que se están levantando y están levantando la voz. Y créeme que después de esta plática del día de hoy, más que nunca yo voy a estar hablando, si antes hablaba, hoy voy a hablar 7 veces más a favor de la familia y de las cosas en las que tú estás trabajando, porque estoy viendo que hay personas que están viviendo en carne propia la necesidad de cambiar nuestra mentalidad, de no cambiar nuestra mentalidad, sino de cuidar y darle valor a los principios que son como la familia, obviamente, ¿no? Voy a esto. ¿Cómo te ves tú con todo lo que tú trabajas a favor de los niños? ¿Cómo te ves tú como mamá el día de mañana? Es una pregunta que a veces me hago y digo, como Dios, por favor, o sea, yo creo que uno nunca está preparado, si bien me la paso leyendo libros de cómo ser buena madre y también cómo ser buena mujer y entender, es más, ahorita me estoy leyendo, espérate, te voy a mostrar un libro. Es que yo me la paso leyendo libros, espérate acá, yo creo que los tengo por aquí, es que mira todo, es que yo soy fan de los libros, ¿no? ¿En serio eres fan de los libros? Yo soy fan de los libros, pero bueno. Te prometo, el año que entra sale mi libro que se llama... No, pero tienes que, mejor dicho, lo tengo que leer. Te prometo que te lo voy a hacer llegar ese libro. El año que entra va a salir con el favor de Dios. Ya estoy terminando detalles y te lo voy a mandar porque la verdad... Buenísimo, yo lo bien recibido acá. Tú sabes que yo soy fan de leer y te doy mis observaciones. Entonces, bueno, pero espérate que también quiero mostrar otros 2 libros importantes. Dame un segundo. Sí, adelante, por supuesto. Y para los que nos están viendo y están escuchando, prepárense porque sí, espero con el favor de Dios ya esté en marzo el libro que se llama Te Perdono. No te voy a decir mucho, pero habla mucho del tema y lo que voy a compartir mientras viene Camis. Este libro habla acerca de la importancia de no solo perdonar a los demás, sino perdonarnos también nosotros mismos, porque muchas veces hacemos y decimos un montón de cosas y nunca nos perdonamos nosotros. Así que ya no les digo más porque mejor lo dejamos para el año que entra, para el 2023. Para leerlo. Claro que sí. Bueno, te voy a mostrar varios libros que yo leo y bueno, para responderte el tema de papás. Entonces, si bien es una época muy difícil y además porque en este momento ya pasamos a que el niño es una autoridad, la autoridad sobre el padre se está perdiendo mucho y además el padre le dice cualquier cosa y mejor dicho ya lo amenazan a uno que lo van a denunciar en el bienestar familiar en el caso de Colombia o ante una entidad encargada de la protección de los niños, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo siempre le digo, como le pido a Dios, obviamente mucha sabiduría para el día que tenga mis hijos, saber cómo enfrentar las cosas. Hay un libro que me ha servido mucho para poder entender, voy a comenzar con este. Este se llama Salvemos a Leonardo, si bien tiene mucho que ver con arte, pero es un libro de apologética, es evangélico, que sirve muchísimo. Los primeros capítulos sirven muchísimo para entender cómo desearía hablar con los jóvenes todos este tipo de temas, porque la idea no es ocultarlo, porque pues tarde o temprano ellos van a tener que salir al mundo y salir al mundo es tener, saber cómo afrontar este mundo. Entonces, comienza así, o sea, mira, dice la amenaza del secularismo porque los jóvenes aborrecen la política.
y entonces comienza con el tema, eres un blanco fácil, entonces acá comienza a explicar todos los detalles de cada cosa, y además porque lo explica desde una postura de la Biblia, pero adicionalmente desde la parte también racional para que la gente pueda saberlo argumentar y implícitamente que esté Dios sin necesidad de que tú estés mencionando a Dios. Entonces, este libro lo recomiendo. Por el otro lado, para los papás, tengo 2 libros para los papás que ya nos están viendo. Hay 2 libros muy interesantes que es que me leí, que es El atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz y Turrieta. Acá se leen como estudios, investigaciones, información. Miren, ahí se dan cuenta que yo me la paso rayando mis libros. Te la pasas leyendo, ya me di cuenta. Sí, sí, sí. O sea, este libro sirve muchísimo para entender todo el tema de qué es lo que está pasando con el movimiento LGBT, cómo se debería abordar si tú tienes una discusión con tus hijos, si ellos se sienten que están modificados, o sea, que se ha comenzado a tergiversar la biología, porque es que, para que se den cuenta, dentro de este libro, que es el de Salvemos a Leonardo, es como se dan cuenta que ya la ética y la moral no es suficiente, sino que ahora tienen que destruir la ciencia. Y tú vas a escuchar últimamente que la ciencia ya no es válida, entonces ya no se trata de ética y moral, porque decían, no, es que la Biblia es ética y moral y por eso es que la homosexualidad está mal vista, pero resulta que también ahora está mal visto defenderlo desde la parte biológica, diciendo que un hombre es un hombre biológico precisamente porque tiene órganos reproductores más los cromosomas, y comienzas a justificarlo en términos científicos, y ellos también dentro de la época posmoderna que vivimos comenzamos a ver que ya no es suficiente la ciencia, ¿no? Entonces acá esta parte sirve muchísimo para los papás de cómo entender el movimiento, y si los hijos están pasando por momentos así, cómo saberlos abordar, cómo hablarles, también explicarles y darles como información valiosa para poder como poder darles una línea sin lastimarlos, sin maltratarlos, sin agredirlos, y que obviamente puedan entender la complejidad para que juntos puedan buscar una solución, ¿no? Está este otro, que es para los papás, que es Apaga el celular y enciende tu cerebro. También, miren, ahí está mi libro súper mega rayado por todo lado. Este también es de Pablo Muñoz. Este sirve muchísimo, y es que toca saber por dónde se metieron. Este literalmente tiene que ver mucho a qué edad deberíamos entregarle el celular a nuestros hijos, en qué momentos deberíamos ponerlos a hacer cierta clase de actividades para que interactúen con otros niños en la calle, y no solamente por temas del movimiento, el feminismo, todo lo que se ve, sino más porque ellos necesitan socializar, nosotros necesitamos que ellos interactúen, porque el ser humano vino a compartir en sociedad, no vino para ser un ser individual que se la pasa pegado al celular y que no socializa con nadie. Así protegemos del bullying, protegemos de que estén concentrados en el colegio, de que realmente comiencen, que les estimulemos el cerebro adecuadamente, y que obviamente los protejamos de toda la maldad que hay a través de la desinformación de las redes sociales y lo que contiene el celular, ¿no? Entonces acá están todos los estudios de esto. Esto me parece bueno. Es lo que me gusta, el título, porque muchas veces los papás nos ocupamos tanto del teléfono que no nos ocupamos de muchas cosas que tenemos que atender con los niños. Digo, ya sabes que nosotros tenemos 2 bebitas aquí en la casa, y si me ven con el teléfono, y a mí me da risa porque llegan las 2, cualquiera de las 2, y es, yo juego contigo, me dicen, porque saben que tengo un jueguito y con eso se ponen a jugar. Entonces ya como que me desconecto de lo mío y me conecto con esas 2 bellezas que Dios nos regaló, que me tienen loco de amor. Pero sería súper chévere que te lo leyeras, y ahí explica muchas cosas que terminan siendo importantes para los papás que apenas tienen sus hijitos muy chiquitos, pero sí es importante que, tanto porque esto es un aprendizaje, lo del celular no solamente es para ellos, eso es un regaño también para los papás. O sea, claro, exacto. ¿Cómo compartir? Digamos, por ejemplo, en la mesa, ninguno con el celular. Si ya son niños, o sea, dependiendo de la edad de cada quien, bueno, eso sí ya es la responsabilidad de cada que papá cómo le entrega el celular, pero les da las herramientas de cómo debería manejarse. O sea, en vez de que estén en el televisor todo el tiempo, obviamente más bien pónganlos a salir, a que vayan al parque, que hagan clases extracurriculares, que los pongan a desarrollarse con el arte, de que vayan a clases de natación, deportes, bueno, lo que sea,
pero tratar de evitar de que interactúen tanto con el celular, porque realmente en términos neuronales tampoco les favorece mucho, y más para la concentración porque se vuelven, resulta que el celular estimula la dopamina y se vuelven adictos. Entonces es como el ser humano en este momento, tú te das cuenta, el ser humano no puede vivir sin el celular, se le quedó el celular en la casa y mejor dicho, es más o menos se siente que se está sin un brazo. Exactamente. Entonces es como, ¿dónde está mi celular? Siento que estoy desnudo porque no puede comunicarse con nadie. Entonces esto no es solamente para los hijos, también sirve mucho para los papás. Este es uno que yo realmente también estoy recomendando. Este ya es más evangélico, se llama Amigo de Pecadores. Yo creo que en esta época termina siendo muy importante para todos. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes a veces tendemos a juzgar mucho a las personas y resulta que a las personas que no piensan igual que uno, que son parte del movimiento LGBT, que son feministas, normalmente nosotros los apartamos. Y resulta que ya después cuando tú comienzas a leer este libro, tú comienzas precisamente porque Cristo es Cristo y porque es único e inigualable. Entonces te comienzas a dar cuenta porque él estaba socializando con tanta gente que podría haberlo, o sea, a veces dicen, dime con quién andas, te diré quién eres, y si tú te das cuenta, Jesucristo estaba rodeado de la peor lacra que había en la sociedad en esa época. Entonces, y es más, miren cómo falleció precisamente en la cruz, quienes estaban al lado de él. Entonces, este libro creo que me ha hecho replantear este año muchas cosas, porque nosotros tendemos a juzgar demasiado. Yo la verdad digo como porque me pone en situaciones muy difíciles de entender. Si bien obviamente siempre se tiene que defender la verdad, eso uno no quiere decir que uno sea alcahueta de esa verdad, porque uno a las personas les tiene que decir las cosas tal cual y como son, pero es cómo desde el amor al prójimo puedes hacer transformaciones para que ellos realmente entiendan la palabra y que puedas conectar con esas personas a través del ejemplo que Cristo nos dejó a nosotros, ¿no? Entonces, este libro se lo recomiendo, creo que es súper valioso y creo que ha transformado mi vida de una manera enorme. Y hay otro, que este es el que me estoy leyendo, que se llama Amar es para valientes, también es cristiano, y es precisamente cómo recuperar la palabra amor, porque ahora el amor puede ser muchas cosas, ¿no? Y entonces, este lo comencé a leer hasta hace poco, miren, ahí voy, que lo comencé a leer hace 2 días, ya voy casi en la mitad, pero realmente creo que es como el complemento de este, ¿no? O sea, ahí están los dos. ¿Cuánto tiempo te dura leer un libro? Dependiendo porque cuando tengo muchas cosas por hacer, pero yo trato de hacer un ejercicio y es leerme 50 páginas diarias. Entonces, haz de cuenta un libro de 200 páginas, te lo lees en 4 días. O sea... Y qué increíble porque muchas veces perdemos el hábito. Nosotros, mi esposa y yo somos mucho de leer, pues médico, imagínate, casado con una médico. Cualquier cosa que sale luego lo estudia ella, ¿no? Pero muchas veces perdemos el hábito de leer y eso lo platicaba con un amigo que él es mucho de audiolibros y un día le dije, dale valor a la lectura mejor, le vas a encontrar más sabor que estar escuchándonos más. Digo, es como yo pienso. Y me dijo, no, yo sí estoy bien. Y a los 20 días me dice, ¿cómo me cae gordo que tuviera razón? Me dijo, le encontré más sabor al libro. Acababa en esos 20 días, se había aventado 4 libros ya. Y Es yo, que, es que ese es un hábito que no podemos perder. Ese es un hábito que la gente como que ha dejado, o sea, la lectura, o sea, uno tiene que estar en conocimiento constante para no quedarse atrás, independientemente del área que tú trabajes, o sea, seas médico, seas, no sé, publicista, seas diseñador, o sea, la importancia de estar alimentando el cerebro con conocimiento te permite también ver muchas más cosas que normalmente no vemos. A veces, mira, estos son de los libros que yo tengo, pero si tú vas a ver mi biblioteca, vas a ver pensamiento socialista, vas a ver pensamiento, todos los pensamientos, o sea, todos los pensamientos, porque es que dentro de esa pluralidad también te hace entender las cosas de una manera diferente. A veces, mira que
uno se segmenta mucho y en estos temas, claro, no solamente por la palabra, que toca ser muy coherente con ella, pero hay veces que la gente se va a un extremo que no tiene ni siquiera que ver con la palabra, entonces tú dices como, Dios mío, entonces cómo mantener un equilibrio para que la gente no llegue a otros extremos que también sean contraproducentes, porque tú puedes, o sea, pueden ser creyentes, pueden llevar la palabra, pero a veces se les olvida cosas tan básicas como o sea, bueno, dentro de los 10 mandamientos, pero porque pues ama a Dios sobre todas las cosas, pero dice no matarás. Y yo no entiendo a la gente porque a veces la gente toma postura sobre quién mata, o sea, o sea, dicen, no, yo defiendo a este. Yo dije, sí, pero ese también me mató, entonces, ¿qué estás defendiendo? No entiendo. O sea, a veces como que la gente no logra entender muy bien dentro de la misma palabra lo que está pasando. Entonces, yo digo, como uno tiene que buscar ese equilibrio, por eso es bueno, importante leer todos los pensamientos y además porque también puedes si uno no entiende el pensamiento, digamos, socialista, si tú no entiendes de dónde salen todas estas ideas, entonces, ¿cómo le vas a explicar, digamos, si quieres que tu hijo tome buenas decisiones, cómo le vas a explicar el por qué no es una buena decisión? Tú no le puedes decir, hijo, eso es malo porque Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Sí, pero explica, justifica, o sea, explica la historia, mira, se trató de implementar, mira lo que pasó en la Unión Soviética, mira qué pasó de historia, tenemos esta información, mira los países, Cuba, cojamos ejemplos, esto no ha funcionado, para qué vamos, o sea, o sea, la gente necesita estar muy bien informada. Uno, porque es que el tema del internet no te permite ver todo, el internet no te permite ver todo. Entonces, y tampoco es información valiosa porque tú no sabes quién lo está escribiendo. A cambio, cuando tú te vas aquí, me sale Itiel Arroyo. Entonces, si yo quiero saber, busco quién es Itiel Arroyo y sé quién es la persona. Entonces, bla, 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 hizo esto, tiene estudios en esto, y sé quién es la persona. Pero desafortunadamente, la información que estamos leyendo normalmente en redes sociales y en internet, pues no tenemos ni idea de qué es. Repetimos lo que otros dijeron literalmente en las redes sociales muchas veces. Dime. Repetimos muchas veces lo que otros dijeron en redes sociales sin conocer el contexto. Prometo, tanto los muchachos de producción y yo prometemos que los libros que comentó Cami, en la descripción del video de YouTube voy a poner los links donde los puedes encontrar los libros, porque la verdad, a mí me gusta leer muchísimo, mucho, me encanta poder leer porque soy de los que dice, como dice mi pastor, cuando dejas de aprender, dejas de enseñar. Entonces, por eso me encanta poder leer y les vamos a poner en la descripción los links en donde los puedes encontrar. Es una promesa que ya está hecha. Cami, sé que el tiempo se nos está yendo rápido, pero quiero, para finalizar, 3 preguntitas. La primera, ¿cómo ves la situación? Porque en Colombia están luchando mucho a favor de los niños ustedes. ¿Cómo ves la situación que se está enfrentando ahorita en México, más con una ley que acaban de cambiar, que literalmente viene siendo a favor del aborto? ¿Cómo ves tú esta situación en México para empezar? A ver, bueno, en términos de México, ustedes tienen a ver, yo siento que el pueblo mexicano no ha despertado. Nosotros como colombianos tomamos una postura porque un grupo de colombianos decidimos, y bueno, todos jóvenes dijimos, no vamos a permitir que esto pase. Desafortunadamente, con las malas decisiones que han tomado los mexicanos con todo el amor del mundo, lo tengo que decir, pero con López Obrador y cuando vamos a ver a AMLO y cuando vamos a ver a Sheinbaum, pues lo que uno ve es que no van para un buen camino, eso por esa parte. Entonces, es bastante delicado lo que está pasando en México porque siento que es donde estamos evolucionando la agenda y además porque en México cuando tú analizas la parte geopolítica entiendes por qué tienen que destruir a México. Y es que
México es uno de los países más fuertes económicos por todo lo que representa en términos culturales, en términos económicos, en extensión, en recursos humanos, o sea, en todo en general. México es demasiado, es un punto estratégico geopolítico muy importante para cierta clase de agendas. Entonces tú ves que México es un objetivo. Ahora, yo no sé qué nivel de conciencia tenga el mexicano sobre eso. No saben, no sé si sepan ese nivel de importancia de lo que México representa para la región. Y más que para la región, para esos intereses geopolíticos. Los recursos naturales que tienen los mexicanos terminan siendo muy importantes para todo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, dicho esto, cuando comenzamos a ver cómo se ha implementado la agenda en México, pues México está teniendo un retroceso muy fuerte, porque cuando vas a ver todas las leyes que se están poniendo, digamos, voy a poner ejemplo el caso de COSIER, que fue la ley que nosotros tomamos en Colombia, y lo voy a ser muy sincera de todo lo que pasó. Marzo 20 y marzo 22 de este año. Resulta que el proyecto de ley se llamaba Nada que Curar, en México se llamaba ECOSIC, en Colombia se llamaba ECOSIEC, Nada que Curar. O sea, lo único que cambiaba era una E, no más. Pero de resto, yo me leí el proyecto de ley de México, me leí el proyecto de ley de Colombia y era exactamente igual. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Desafortunadamente para el pueblo mexicano, este proyecto ya es ley, o sea, se volvió ley de la nación, en la cual meten a los papás entre 6 a 12 años porque se opongan a cualquier terapia cualquier terapia de conversión de personas del movimiento LGBT y en especial de los niños. Es decir, si tu hijo tiene 10 años o 8 años y te dice, papá, estoy en el cuerpo equivocado, podemos comenzar a hacer terapias de hormonización. Entonces, y tú te opones porque tú le dices, no, hijo, no te vas a hacer ninguna terapia de hormonización. ¿Por qué? Porque no es el momento, te lo haces, si tú realmente quieres, te lo haces a los 18 años, y tú te opones y no quieres firmar, no quieres que le hagan una cirugía de cambio de sexo, el papá no puede porque se prioriza el derecho del menor por encima del derecho del padre. Ese proyecto de ley, si tú te opones y dependiendo de qué tan fuerte te opongas, te ponen una restricción, te ponen desde multas económicas o desde cárcel desde los 6 a los 12 años, dependiendo de la complejidad de lo que eso sea. Entonces, ahí ya hay una vulneración de los derechos del padre y de la familia. Entonces, y ese proyecto se volvió proyecto, ya se volvió ley en México. Nosotros lo logramos frenar. ¿Por qué? Porque adicionalmente no se podía hablar, no podíamos hablar nada de estos temas en una iglesia, no lo podíamos hablar en redes sociales, o sea, era una cosa absurda. Entonces, ¿qué ha pasado con México? Que México no ha querido frenar, se lo pasan por la tangente todo, la gente en México no está despertando, nadie dice nada, se los pasan por debajo, a pupitrazo, como decimos, debajo de la mesa. Los mexicanos no saben lo que está pasando. Y vemos que la agenda en México evoluciona, mientras que en Colombia nosotros sí lo frenamos. Este proyecto es de ley, para que te des cuenta. El 20 lo pasan al debate obligado por un gobierno que acaba de tener unas elecciones, que no quiero decir el nombre, que precisamente ganó el que tenía que ganar, pero ¿y en dónde estás viviendo? Pero el gobierno anterior, o actual, digámoslo así, fue el que presionó en Colombia a que este proyecto de ley fuera. Resulta que a su vez, cuando nosotros vamos a ver, este proyecto está en el puesto 38, comienzan a presionar que tenía que debatirse, y se debate, y pasa en el segundo debate en la Cámara de Representantes, en la plenaria de representantes de Colombia, y le faltaban otros 2 debates. En el caso de México pasó y ya se volvió ley. Entonces, yo digo como, ¿y los mexicanos? Ni idea. Yo ahorita que estuve en México, ni idea de proyecto. O sea, hasta ahorita, ya cuando ya pasó, ya se dieron cuenta muy tarde. Ya cuando ya ley, ¿ya qué? O sea, yo no puedo hacer nada. Muy, muy delicado lo que está pasando en México.
Y la segunda, y lo pregunto porque para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, Cami está súper estudiada en muchas cosas que la verdad nos benefician a muchos. A mí en lo personal me beneficia mucho, tanto cuando veo cosas de lo que ella comparte, porque muchas veces, como lo dijo ahorita ella, lo que pasa en México, ni cuenta nos damos, o sea, está pasando lo que está pasando y ni cuenta nos queremos dar y tampoco queremos abrir los ojos a que y Dios nos manda a llamar el día de mañana a cada uno de nosotros de esta tierra. Le dejamos a nuestros hijos un cochinero. Se los digo abiertamente. Yo sí, abriendo mi boca, lo digo. Por no medir y por no estudiar y no analizar, les podemos dejar a nuestros hijos un cochinero, como decimos en Sonora, en México, lo estoy diciendo. Pero Cami, ¿cómo ves tú ahora que con los cambios y con lo que viene al mundo entero? Al ser reelegido Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo la verdad lo veo con mucho optimismo. Realmente necesitábamos que Donald Trump ganara a nivel mundial, yo pienso, porque no solamente es regional en América Latina, sino a nivel regional, a nivel mundial, porque Donald Trump puede ser una ficha clave para frenar. Sabemos que la vez pasada, cuando no quedó Hillary, fue un retroceso para los planes que tenían en la agenda. Entonces, obviamente, uno como que entra a profundizar todos estos temas y te comienzas a dar cuenta de que Donald Trump a veces en su discurso medio loco, porque a veces uno no logra entenderlo, porque a veces es como medio agresivo, sale con unas cosas, es muy él, a veces se opone a su partido, después hace, o sea, él es una personalidad bien particular, pero cuando tú entras a profundidad a entender el pensamiento de Donald Trump y el por qué hace y el por qué dice las cosas como las dice, comienza a tener todo sentido y ya dejas de verlo como locura y lo comienzas a entender un poco más a profundidad. Entonces, es una ficha clave, es una ficha clave. Yo, pues, obviamente también soy como muy reacia porque yo soy muy conservadora en muchos aspectos y Donald Trump a veces no me gusta cierta clase de cosas, pero eso no quiere decir que su posición en este momento no sea clave para el mundo. Entonces, yo lo veo con mucha esperanza, siento que va a ayudar a frenar la agenda un poco a nivel regional. Por otra parte, va a comenzar a solucionar problemas o conflictos como lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en la Franja de Gaza, y va a comenzar a tomar cierta clase de posturas que nos pueden ayudar a mitigar las cosas como región. Entonces, para los que son amantes de Donald Trump, pues obviamente mis felicitaciones, y para los que no son tan amantes, traten de profundizar, de entender lo que él dice. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos en esa posición del por qué está diciendo, por qué está tomando estas decisiones y entramos a profundidad de investigar el por qué está tomando esa postura, comenzamos a darle la razón del por qué. Entonces, yo creo que eso termina siendo muy importante y es desaprender para volver a aprender y aprender sobre unas bases que podamos debatirnos porque tuvimos esa posibilidad de ver varias opciones y decir, ok, yo tomo esta postura porque siento que esa postura es la mejor en estos momentos y lo que necesita también el mundo. Entonces, creo que es una decisión más consciente y siento que Donald Trump va a ayudar muchísimo a que eso sea posible a nivel mundial. Y fíjate que, lo voy a decir abiertamente yo y sin fines de que se ofenda a nadie, me caía gordo a mí. A mí también. Empecé a profundizar, a ver, ¿por qué? Es que en serio, este hombre está bien, ve lo que está hablando, dices tú, está bien menso hablando, pero si empiezas a analizar ciertas cosas que habla él, dices tú, pues no las estaba viendo, no me estaba dando cuenta, ¿no? Y de hecho hace poco mi hermano es publicista en México y conoce mucho sobre política, entonces le mandé un video en el que está sentado él viendo el discurso de Kamala Harris y al mismo tiempo tiene 4 personas que están escribiendo con él. Y qué increíble que está atendiendo lo que están hablando y le dice, esto lo dijo mal en tal fecha, y empieza a hablar cosas que nos acostumbramos a verlo de una manera, pero el tipo
tiene la cabeza en todos lados y hay que profundizar, como dices tú, en aprender qué es lo que está hablando, porque hay cosas que, sí hay cosas que a lo mejor está mal, pero hay otras cosas en las que todo está bien y yo sí, yo estoy a la expectativa de cosas buenas que vienen a favor de todos ahora que él quedó como presidente. Tenemos que Cami, tener en cuenta una cosa con respecto a las posiciones políticas y es que encontrar una persona que represente todo lo que nosotros queremos no es fácil y simplemente no seríamos seres humanos si encontráramos que tenemos un prototipo de persona en la cual idealizamos todo porque así no somos nosotros no somos perfectos y tener un referente de lo que nos gusta de todo pues es muy difícil, entonces es entender cómo suma y si realmente las cosas que tiene realmente son positivas en su gran mayoría, no en su totalidad, pero comenzar a hacer un balance de qué necesita el mundo en estos momentos y precisamente en cierta clase de situaciones que se están dando a nivel mundial y más cuando se está atacando a la familia, los valores, los principios, nuestros niños, etc. Entonces yo creo que sí, ahí uno comienza a replantearse las cosas de otra manera diferente. Contra personas perfectas no las vamos a encontrar. exactamente. Y algo que yo compartí hace poco en las redes sociales y es muy cierto. Le dejamos Sí. toda la responsabilidad de cambiar al mundo a un político cuando el trabajo Uh-huh. es de nosotros también. Porque Sí, andamos como perros y gatos más cuando se idolatra a un político. O sea, creen que es, y a lo mejor iban a decir lo de las amistades de México, ya estás hablando de López Obrador. Hablo de López Obrador, hablo de Sheinbaum, hablo de un montón de políticos que la gente pierde familias, amistades o relaciones con ellos, nada más por idolatrar a un político cuando pues nosotros tenemos trabajo por hacer, ¿no? sí, o sea, yo creo que cuando nosotros reconocemos la imperfección en los seres humanos, comenzamos a bajarle un poco la emoción y no tomarnos las cosas tan personales, sino que comenzamos a darnos cuenta que políticos perfectos no van a haber y más cuando hay tantas debilidades que hay que mejorar. Entonces, sobre eso se puede comenzar a construir sobre bases y obviamente si bien hay mucha corrupción, hay muchos temas detrás, hay mucho dinero detrás, pero es comenzar a ver desde el discernimiento, por eso es importante la formación política, también darle oportunidad a nuevas caras. O sea, la gente se queja, pero tampoco vota, pero tampoco propone, tampoco crea nuevos liderazgos, tampoco apoya a los nuevos liderazgos. Entonces digo como, ¿cómo vamos a cambiar si ustedes siempre los que se terminan lanzando son los que tienen el poder adquisitivo para poderlo hacer? Entonces, ¿dónde están ustedes aportando a esto? Exactamente. Cami, una última pregunta. ¿Qué viene para ti ahora más adelante? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué es lo que viene para ti ahorita? Bueno, pues a mí me han preguntado muchas cosas y ya que me diste la oportunidad para aclarar, porque pues la gente me pregunta que si me voy a lanzar a la política y les digo que no. O sea, para mí es muy importante la cara. ¡Wow! Es que aquí viene una parte muy importante y es ¿qué haría el mundo si no tiene un perfil como el mío? O sea, a ver, la gente, hay algo que yo quiero que la gente entienda de esto y es que nosotros dudamos mucho en la humanidad y pensamos que todos somos iguales y que todos tenemos siempre el objetivo de ir por unos intereses, ya sea económicos, ya sean personales, etcétera, y que nosotros nunca pensamos en el bienestar común, que ese bienestar común no existe, siempre es una individualidad. Resulta que la vida a veces no es tan así como la gente piensa que es. Por eso es que a veces la gente mira, me han buscado todos los partidos políticos acá en Colombia, candidatos a la presidencia que se van a lanzar en el 2026. Y yo les digo, yo no apoyo políticos. O sea, yo simplemente le enseño a la gente a discernir a través de educación, formación, que se lean, que investiguen y que cada quien tenga la libertad de decidir por quién deberían votar. Ahora, ¿por qué Camila Rojas no representa o no va a estar en la política? Porque yo no pierdo dos cosas que para mí son muy importantes y espero poderlo mantener así un muy buen tiempo, pero pues en este momento, en el ahora proyectado a unos 5 años,
Digo no. ¿Por qué? Por libertad y por confianza. Es decir, la gente me cree no porque yo tenga un partido político, no porque la gente me vea que soy de derecha o izquierda, si bien obviamente tengo valores muy conservadores de protección de la familia, pero es que también la gente de izquierda tiene familia. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, no es porque el hecho de que tú seas de derecha o de izquierda o que tengas unos principios o no principios, no quiere decir que nosotros no tengamos causas y objetivos en común. La familia y los niños son un objetivo en común donde no hay un aspecto político. Entonces, y si no hay gente, porque la gente piensa, ay, es que ya se metió para hacer, o está haciendo esto para hacer una campaña y después lanzarse a algo. No, no hay necesidad. Cuando tú entiendes que desde iniciativas ciudadanas puedes dar ejemplo y que tú puedes comenzar a mostrar resultados como tumbar proyectos de ley, como crear marchas para tumbar a que eso fue el último logro que tuvimos, que fue tumbar al superintendente, porque el superintendente de salud que se quiso saltar, o sea, le tumbamos el proyecto de ley de inconvertibles y después vía rama ejecutiva nos sacan una circular para volverlo medio ley. Entonces digo, como no puede ser posible, o sea, acabamos de salir del Congreso, el Congreso dijo que no y ahora ustedes lo están haciendo vía rama ejecutiva, eso no es honesto. Entonces tumbamos al superintendente, hicimos una movilización con más de 100.000 personas en Colombia, con todo el equipo, que es gente maravillosa que ha estado apoyando también a todo esto. Pero de no ser así, entonces, ¿cómo la ciudadanía se va a sentir tranquila de que no puede, o sea, de cómo puede aportar a esto? Porque la gente piensa que es que tenemos que sentarnos con los brazos cruzados mientras los políticos hacen y deshacen. No, desde las iniciativas ciudadanas también podemos hacer, lograr logros. Entonces, yo creo que para mí es mucho más importante eso y que la gente vea que podamos recuperar la política, porque la política siempre es buscar el bienestar de la sociedad. Para eso se hizo la política. Si esa no es el objetivo, entonces ¿para qué existe? Entonces, creo que mis objetivos seguirán siendo hacer batalla cultural, educando, formando, pasarles conocimiento, que lean, que investiguen y que estemos todos juntos desde los diferentes frentes, desde la gente que se conecta desde las diferentes naciones para poder hacer esto, ¿no? Qué chulada, qué bárbaro. Y la verdad, yo sí te invito a que sigas esta labor tan preciosa que haces. Te veo que estás viajando en diferentes partes, que estás hablando. Espero en algún momento podamos tener algún momento que haya una oportunidad. De ir a visitar a Estados Unidos. Exacto, de verdad, sí, porque siempre estoy vagando con mis ideas de cosas que quiero enseñar y compartir, y entre ellas es el año que entra poder tener una conferencia hacia la familia. Nosotros vivimos en Tucson, pero normalmente las conferencias o cosas así las hago en Phoenix, Arizona, que es un poquito más grande, pero sí sería padrísimo poder hacer algo. Voy a irlo cocinando, ya lo puse, lo tengo aquí, pero lo voy a cocinar y ya te haré saber para ver qué podemos hacer. Porque necesites que yo te puedo apoyar con otros exponentes de América Latina, bienvenidos. No, ya se dijo. Ya se dijo. Ya tenemos una tarea de encontrarnos personalmente. Voy a empezar a cocinarlo, créeme, porque sí tengo con algunos amigos que he hablado acerca de eso y me encantaría, porque sí sé que vamos a poder hacer algo espectacular. Que así sea, que así sea. Cami, antes de despedirnos, porque son dos cosas. La primera, tus redes sociales en donde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, pues para todas las personas que quieran seguirme en redes sociales, en Instagram y en Twitter me van a encontrar como Cami Rojas-G. En TikTok estoy Camila Rojas-G. Y en YouTube, no sé, pero busquen Camila Rojas. Pero más o menos es algo así. Facebook no lo usas las otras menos Facebook. No, Facebook la interconecto, pero realmente es como mi perfil personal que ya no utilizo para nada, pero no, en Facebook no.
Casi no Entonces lo nos uso, vamos a las otras ya hay plataformas. mucha información, ya me toca mucha red social y eso me sobresatura a mí, si yo solamente puedo con... Yo digo como que se todas se interconecten entre todas, porque a mí eso ya me estresa tanta red social, pero bueno. Créeme, para mí es una locura muchas veces. Cami, ya para finalizar, mija, mira, escuchaba tu historia, lo que platicábamos, y casi en la mayoría de los platicando con Norberto, me gusta cerrar siempre con, ah, con alguna reflexión de todo lo que aprendí hablando con el invitado, y muchas veces lo semejo con algo de la Biblia, no porque sea pastor lo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo como una persona que siempre semeja todo lo que vivimos, lo que enfrentamos con la palabra de Dios. Y me llama la atención con toda la experiencia que tuviste, con lo que viviste con tu tía, con tu primo Emanuel, que me encanta el nombre de Emanuel, lo que habló tu papá contigo en el despertar que tuviste después de una mala experiencia. Veo literalmente, como dice la Biblia en Josué, en el capítulo 1, que vemos a un Emanuel, a un Josué que está llorando porque acaba de morir quien es su líder y que no sabe qué hacer. Y de pronto Dios le habla directamente dándole una orden, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces. Y literalmente vi cómo todo venía recopilándose en tu vida y ¡pum! Es un impacto cuando tu papá habla y trae un despertar. Y me llama la atención, después de ver eso de Josué, cómo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 4, dice, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Veo cómo Dios abre puertas grandes en tu vida con todo lo que tú estás haciendo y lo que tú estás llevando a cabo día tras día. Y en medio de una serie de conflictos, dice Dios, veo en Camila, un instrumento grande para poder dejar gran herencia en esta vida. Y la verdad, Me vas a hacer llorar. con todo el respeto que te mereces y los que nos están escuchando, es digno de admiración cómo eres una mujer tan valiente que te levantas día tras día, levantando tu voz, aún con niños que no son ni tus niños, pero que el día de mañana van a decir, y lo digo con el corazón, es gracias a que Camila abrió su boca, estoy vivo, tengo una identidad y tengo un propósito. Te felicito de corazón, digno de Qué admirar. lindas las palabras. Las tengo aquí en el corazón. Créeme que cuando mi esposita hermosa me enseñó el teléfono y me enseñó ese video tuyo, inmediatamente te quise seguir porque yo siempre me acerco a personas de las cuales tengo mucho que aprender y eres de mucha admiración y respeto y, y la verdad vale la pena tener personas cerca de uno como tú. Eres No, de qué gran lindo, admiración. no, pero y tú sabes que yo también, y además esto, bueno, no lo debíamos desde hace muchísimo tiempo, precisamente cuando quisimos hacer tener este espacio no lo habíamos logrado porque pasa todas estas cosas acá en Colombia, y yo digo, espera, después déjame soluciono todo lo que hay aquí, porque nos estaban atacando y obviamente el ataque ha sido muy fuerte. En mi caso me han tratado de destruir por todas partes de la imagen, reputación, bueno, todo. Tú sabes cómo se mueven estos movimientos que son un poco fuertes en todo esto. La vez pasada hubo un mensaje muy, mira que hubo un medio de comunicación que es El País, que me trató de, o sea, sacó una nota, mejor dicho, que uno dice, no, porque es desastre, pero mira el mensaje que yo le envié a la persona que lo escribió antes de que lo publicara, porque yo personalmente me di cuenta que no era porque quisiera lastimarme. O sea, tuvimos tan buena conexión. O sea, yo digo como que tú sientes que hay una muy buena conexión con la persona, que tú no entiendes por qué alguien malo te va a atacar, pero tú sabes que hay otros líderes o gente por encima de él
que va a tener que tomar decisiones por ti. Y esto porque lo quiero contar, porque cuando nosotros vemos las cosas de una manera diferente, comenzamos a darnos cuenta que a veces no se trata de y acaso esta parte es bíblica, y es que el ataque no es contra personas, es contra potestades de la maldad. A veces la gente ni siquiera te quiere hacer daño, y simplemente porque los obligan a que quieran destruirte. Y mira lo que yo le escribí al que me redactó la nota de prensa antes de que la publicara. Y yo le dije: gracias por la entrevista, querido Lucas, independientemente de las intenciones por las que me buscaste, porque conozco al país, valoro tu respeto y por mi parte siempre abierta a escucharte. Saludos, cuídate mucho, mándame la nota cuando la saques, cuando saques el artículo. Sé que es tu deber como periodista atacarme, pero no lo tomo personal, es solo tu trabajo. Y ya, y le mandé un corazoncito. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta que esto no es contra las personas, y a veces esas personas que te atacan es porque les toca seguir órdenes, que si bien obviamente uno no justifica porque también tiene la decisión, pero uno no sabe por qué está pasando, si tiene una necesidad laboral, etc. Es cuando uno tiene que trascender mucho más allá de, y sacaron una nota desinformando, cogieron mi entrevista, hicieron un chichonero ahí, tergiversaron toda la información, pero yo me di cuenta que no era contra el periodista que hizo la nota, porque lo sentía en su corazón. O sea, uno siente. Ahí es cuando tú comienzas a darte cuenta que esto es mucho más profundo y por eso es que la gente tiene que volver a confiar, tiene que volver a darse cuenta que es que somos más los buenos que los malos. Lo que pasa es que esto poco, ¿cuántas veces Jesucristo no fue atacado y eran personas que él pensaba que realmente también estaban a favor de él o que estaban apoyándolas? No estaban apoyando. Entonces, y él nunca respondió con maldad, siempre respondió con actos buenos. Nunca ataquen a las personas, por más, yo lo que le pido a los creyentes y a las personas que realmente nos escuchan y que están en todo esto es, ¿por qué no organizar? De repente que me están llamando, voy a cortar aquí. Dame un segundo. Clarito, y como Jesús lo dijo, ¿no? No tuvieses autoridad, si no se te hubiera dado del cielo. Claro, pero es que viene una parte bien importante, y es cuando nosotros entendemos esto, ¿por qué respondemos mal? O sea, a veces nosotros, siempre que una persona que ataca a nuestros hijos, claro, no se molesta, pero ¿cómo estamos actuando nosotros para mostrar nuestra nobleza y mostrar que Cristo está en nosotros? Nosotros a veces dicen, sí, pero cálmalo, sí, pero díselo de una forma respetuosa, con argumentos que realmente ataquen a esa idea, más no a la persona. A veces nos vamos a la grosería, a las malas palabras, a muchas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que profundizar más eso, y cuando nosotros comenzamos a hacer, las cosas comienzan a crecer. O sea, todo lo que me ha pasado a mí, cómo se ha intensificado todo estos últimos meses, que recogiéramos las 270,000 firmas, la movilización de las 100,000 personas, yo nunca me lo pensé, nunca no lo pensó el equipo. Dios, cuando tú tienes sed y tienes necesidad de Él te amplifica todo lo que tú haces, porque Él sabe que estás obrando de buena fe, porque tú quieres agradarles a Él, no a nadie más. Entonces, cuando tú entiendes eso muy claro y lo tienes muy sabes cuál es tu norte y para dónde vas, precisamente comienzan a suceder cosas maravillosas, y la gente tiene que volver a recuperar ese amor y esa fe que a veces perdemos en la humanidad, porque pensamos que todas las personas son malas, y realmente no es así. Creo que cerraste muy fuerte esta plática de una manera tan única, y la verdad, una vez más te felicito, me dejaste sin palabras. Yo también, te sabes que, mejor dicho, esta charla la debíamos y no la debíamos así. Dime si no. No la debíamos, caramba. Pues amigos, esta plática se termina por hoy, lamentablemente. El tiempo se nos acabó, pero Cami, sí tenemos que tener más adelante otra plática. Este espacio es para ti y para todas las personas que gustes o que desees que compartan un poquito de su vida, sus experiencias, lecciones de vida.
la plataforma está abierta con muchísimo gusto para ti y para todos ustedes. Ay, muchísimas gracias a ti por este espacio y lo que necesitas de mi parte siempre a la orden, mi Norbert querido. Muchas bendiciones para ti, tus hijas, tu mujer, a toda tu familia. Tú sabes que ya, mejor dicho, eres parte de la familia y que también te quiero así nos conozcamos virtualmente. Que no, sí, al contrario, es un gusto, una bendición y sé que pronto nos vamos a poder abrazar con el favor de Dios. Y amigos que ustedes nos estuvieron acompañando en este Platicando con Norberto, gracias. Leemos sus comentarios, leemos tus opiniones y la verdad, si te gusta esta plática, compártela con muchísimo gusto. No olvides seguir a Cami en sus redes sociales. Siempre hay algo bonito que no se trata de que todos vamos a tener la misma opinión. Se va a respetar que cada quien tenga sus opiniones diferentes, pero seguimos adelante y siempre compartiendo un mensaje de amor, fe y esperanza, no solo para impactar el corazón, sino para un mundo que necesita muchos de nosotros. Que Dios me les bendiga, pórtense bien, lávense las manos antes, después de ir al baño y antes de comer también. Tenía que salir con mi ocurrencia. Abrazotes a todos y seguimos.